El Banco Central del Paraguay dará a conocer el resultado de la inflación correspondiente al mes de febrero del 2024. La presentación estará a cargo del señor Gustavo Koener, director del Departamento de Índices de Precios. Entonces vamos a proceder a indicar los resultados de la inflación del mes de febrero 2024. La inflación en febrero sigue mostrando signos de moderación. De hecho, la inflación medida por la variación del índice de precios al consumidor fue del 0%, menor al 0,9% que había experimentado el mes pasado y también por debajo del 0,5% que había experimentado el mismo mes del año anterior, ¿verdad? Este resultado del mes se caracterizó por comportamientos mixtos, ¿verdad? Con aumentos y disminuciones de precios de diversos productos, y estos están relacionados principalmente a algunos aumentos que se han dado en los gastos de la educación, así como otros servicios de la canasta, y también disminuciones de algunos bienes alimenticios, así como en combustibles. En cuanto a la inflación acumulada, esta asciende a 0,9%, similar al mes previo y menor al 1,7% del mismo mes del año anterior. Y en 12 meses del año, del 3,4% que había verificado en enero, ahora es 2,9%, también menor al 6,9% que había verificado el mismo mes del año anterior. En ese sentido, siempre mostramos un poco cómo ha venido evolucionando, y luego de haber tenido, digamos, una desaceleración más pronunciada que se había iniciado ya desde, digamos, comienzos del año 2022. La inflación se ha moderado en el último periodo. Los resultados indican que los precios de consumo están aumentando más lentamente que antes, pero siguen subiendo. De hecho, que al mostrar los niveles, al mostrar los índices que se ubican en 131, podemos notar que si comparamos contra junio del año 2020, por ejemplo, la inflación está aumentando en torno al 25% aproximadamente. Y como decía, a mediados del año pasado, es decir, el segundo semestre más o menos, la inflación se ha venido moderando y se ha comportado de una manera más estable. Y en este caso, del 3,4% en términos interanuales que había verificado el mes anterior, se ubica ahora en 2,9%. La inflación núcleo, por su parte, tenemos que estuvo levemente por encima, en este caso un 0,2%, por abajo del 0,5% del mes pasado, y también menor al mismo mes del año anterior. Acumula un 0,7%, y en términos interanuales del 3,3 al 3,2 en febrero, menor al 6,1 que había verificado el mismo mes del año anterior. La inflación subyacente, que excluye las frutas y las verduras, se ubicó en 0,3 en términos mensuales, menor al 0,5 de enero y también menor al 0,4 de febrero del año pasado. Acumula con este resultado un 0,8%, y en 12 meses la tasa alcanza los 2,6%. Aquí podemos observar el comportamiento mensual, luego de un repunte que se había dado en enero en torno a 0,9%, la inflación se ubica en cero en este periodo. En el caso de la inflación núcleo también, luego de una tasa superior el mes pasado, se ubica en 0,2%, mientras que la subyacente también, un comportamiento similar, se ubicó en 0,3%, levemente menor al 0,4% que había verificado el mismo mes del año anterior. La inflación, cuando la vemos por agrupación, para entender un poco el comportamiento y cuáles han sido, digamos, los que más han incidido en este resultado del mes, así como en el acumulado y el interanual. En el mes principalmente notamos que el total de bienes tuvieron una tasa negativa del 0,4%, mientras que los servicios aumentaron un 0,7%. Dentro de los bienes, notamos que los bienes alimenticios son los que han presentado una disminución, en este caso la más importante, 0,8%,
Y dentro de este segmento tenemos disminuciones como el caso que se dio en carnes vacunas, sobre todo en aquellos cortes tradicionales como carne para asado, hablamos de costillas, vacío, los cuales cuentan con una participación relativa mayor en la canasta para este segmento. También carne de cerdo, o sea, sustituto de la carne de cerdo, menudencias y embutidos con las mayores incidencias negativas en el resultado. Y también las hortalizas y tubérculos frescos, que son aquellos rubros volátiles de la canasta, tuvieron un comportamiento negativo que inciden en este resultado, digamos, mensual. Y con ello acumula en 2 meses un crecimiento de 2,1% y en 12 meses el aumento es del 7,4% de los bienes alimenticios. Si a estos nosotros consideramos aquellos productos que sí tuvieron incrementos, podemos destacar que dentro de los bienes alimenticios, por ejemplo, huevos, productos lácteos, leche, queso, estamos hablando de productos que están un poco asociados también a una mayor demanda por la época del año. Recordemos que estamos también cerca de la Semana Santa y estos productos normalmente se comportan de esta manera. Adicionalmente, también aumentaron cereales y derivados, así como panificado y arroz, y también frutas frescas, y digamos que tuvieron algunos aumentos, y esto es lo que por ahí muestra este resultado. Los bienes alimenticios, al excluir las frutas y la verdura, presentan una tasa negativa, lo que revela justamente el impacto que las frutas y verduras están teniendo en los bienes alimenticios en su conjunto. La tasa es del 0,2%, acumulan un 2,2% y en términos interanuales el 7%. Otros bienes, por su parte, experimentaron también una disminución del 0,1% y dentro de otros bienes, digamos que la mayor incidencia está, por ejemplo, en lo que tiene que ver con los derivados del petróleo. Estamos hablando de los combustibles y se han apuntado disminuciones de precios en gasoil aditivado, principalmente nafta, como la nafta común y nafta super en un contexto, ¿verdad?, de menores precios del crudo de nivel internacional. Los combustibles cayeron un 0,5% aproximadamente, ¿verdad?, con una incidencia de 0,03 puntos porcentuales en ese resultado. Otros bienes durables que también han presentado disminuciones y afectan el resultado del mes son adquisición de automóviles, equipos telefónicos. También se pueden destacar gastos en educación, una época del año en donde también materiales de lectura, útiles escolares, uniformes, así como otros gastos médicos como los farmacéuticos con la mayor incidencia positiva. Finalmente, con este resultado, otros bienes acumulan un 0,4 negativo y en términos interanuales un 1,3% negativo. El total de bienes, como dijimos, eh, bajó un 0,4%, acumula un 0,9% en 2 meses y en términos interanuales 2,7%. Los servicios, por su parte, mostraron un aumento, en este caso un aumento bastante más importante que los que se suelen observar en los meses anteriores. Y estos aumentos se dan por los gastos en educación. Cuando hablamos de servicios y renta, hablamos, por ejemplo, de aumentos en caso de matrículas y mensualidades en los distintos niveles educativos, primario, secundario, terciario. También se vieron aumentos en gastos de salud. Estamos hablando de atención médica, médica odontológica, laboratorios, servicios hospitalarios. También aquellos servicios relacionados con los administrados, pasajes ómnibus y micros interurbanos, recolección de basura, servicio de mantenimiento de vehículos, cuidado personal y también las comidas consumidas fuera del hogar o aquellas que son preparadas para llevar, ¿verdad? Estamos hablando de bares y restaurantes e inciden en este resultado del mes, acumulan en 2 meses un 1,2% y en términos interanuales un 3,3%. Renta, que se refiere principalmente a precios de alquiler, han verificado un leve aumento y estos resultan en función de los ajustes por las renovaciones de contratos que se dan en este periodo.
Ahora nos metemos un poco en el contexto externo, las variables que siempre solemos observar, que pueden incidir también en los resultados a nivel doméstico. En este caso observamos cómo se ha venido comportando el precio del petróleo, que se mantiene, digamos, en el último periodo relativamente estable. En febrero, en promedio, cotizó el petróleo Brent a $81.4 por barril. Esto representa una variación interanual del 2.5%. Recordemos que en el caso del petróleo Brent es el punto de referencia utilizado para el mercado mundial de petróleo ligero, es decir, Europa, África y Oriente Medio, mientras que el petróleo WTI cotizó a $76.5 por barril. También podemos observar un comportamiento relativamente más estable en este último periodo, con una disminución de 0.5% en términos interanuales. El petróleo WTI por ejemplo, había cotizado a $70 en junio del 2023, habiendo tocado su punto más bajo. Y recordamos, ¿verdad?, que este es el punto de referencia en el mercado de petróleo ligero de los Estados Unidos. En esta oportunidad presentamos también los resultados de la inflación de distintos países, tanto de la región y el mundo, las variaciones mensuales como las interanuales. En este caso, se destaca el incremento importante que sufrió la inflación mensual de Argentina en el mes de enero, 19.6%, entre los más elevados. Después de Argentina están Uruguay y Colombia, 1.5 y 0.9 respectivamente. En enero Paraguay había experimentado un aumento del 0.9% y le sigue México, Chile, Estados Unidos en ese orden. En términos interanuales se destaca también de manera importante y se aleja, digamos, del resto. Argentina, 249.9 de variación interanual, mientras que Colombia, Uruguay, México y Brasil le siguen en orden de las mayores tasas de incrementos interanuales. Tanto en términos mensuales como en términos interanuales destaca Chile con tasas negativas. Lo vamos a ver con más detalle. Aquí podemos ver la inflación en las principales economías desde octubre, noviembre, diciembre, y vemos cómo justamente en los meses previos el comportamiento de la inflación ha sido bastante más moderado, incluso negativo en noviembre y en diciembre. En enero ya digamos que empiezan a tener un pequeño repunte en donde el promedio de crecimiento ya es superior al mes previo. Entre los países analizados, básicamente la zona euro, los que han experimentado en términos mensuales una disminución, en este caso el 0.4%, mientras que países como Uruguay, Colombia y México experimentaron tasas de 1.5 y próximos a 0.9, Colombia, México, así como Paraguay. O sea, unas tasas levemente por encima del que había experimentado en el mes de diciembre. Dejamos a disposición de los usuarios que estén interesados en conocer las tasas de evolución mensual. Estos tienen como fuente los diferentes institutos de estadística de los países para los distintos países, ¿verdad?, en donde se pueden analizar la evolución de las tasas desde diciembre del 2022. Entre ellos, como habíamos visto, por ejemplo, Argentina, se puede observar que presentaban tasas allá por diciembre y comienzos del año 2023, tasas en torno al 6, 7 y 8%, que previo a las elecciones aumentó en torno a un 12%. Luego puede notarse que ya a partir de las elecciones esto trepa al 25.1 en diciembre y 19.6 en enero, ¿verdad? Simplemente para poner como ejemplo lo que podemos observar en esta tabla. Al observar, digamos, este comportamiento gráficamente, podemos ver cómo todos los países se han comportado de una manera muy similar, obviamente teniendo
yéndole a Colombia, excluimos a Argentina por la diferencia. Entonces vemos acá que todos los países han presentado una reducción, o sea, una moderación en el ritmo de crecimiento. Todos han venido creciendo también de una manera más lenta. Se destaca todavía Colombia con un crecimiento del 8,35. El resto de los países ya se ubican entre 2,8 y 5,9, como podemos ver, con crecimientos más moderados y estables en el último periodo, salvando un poco acá el comportamiento que experimenta Uruguay, que sí tuvo un repunte en los últimos meses. Como en el caso de las variaciones mensuales, también podemos ver y dejar a disposición de los usuarios interesados las variaciones interanuales de los distintos países al mes de enero, y en el caso de Paraguay, que se dispone el dato del mes de febrero. Al observar el comportamiento de los distintos países, vemos que Brasil continuó aumentando su inflación en términos mensuales. En enero fue 0,4. En este caso, la inflación se mantiene relativamente estable en torno al 4,5%. Vemos que los alimentos han tenido un repunte en el último periodo, luego una desaceleración más pronunciada, mientras que el transporte también se ubicó nuevamente en torno a un 5% en términos interanuales. En el caso de Perú, luego de un incremento el mes anterior, se ubicó en una tasa en torno a cero, donde tanto los alimentos como transporte han venido disminuyendo, y ubica su inflación general en torno al 3%, en torno a su meta en el caso de Perú. En el caso de Chile, luego de una disminución en el mes de diciembre, experimentó un aumento del 0,7 en enero, donde tanto los alimentos como transportes, que habían sido los digamos, de manera puntual, los que más habían incidido en el repunte de las distintas inflaciones de los países, también están marcando un poco el camino que está tomando la inflación en su conjunto. Lo mismo sucede con Colombia. Volvió a tener un crecimiento mensual importante, en donde los alimentos son los que se han desacelerado de manera más importante, mientras que el transporte lo ha hecho de una manera más gradual y se ubica en torno al 13% interanual, y la inflación general, como habíamos visto, en 8,35. Uruguay, luego de una tasa negativa en diciembre, experimentó nuevamente una tasa importante en enero, 1,5%. Como podemos ver, ubica la inflación general en torno al 5%, y tanto en este caso los transportes como los alimentos han presentado también un aumento en el último periodo. Argentina, como habíamos visto, presentó una tasa de crecimiento importante nuevamente, 19,6%. Luego de un crecimiento importante también históricamente el mes pasado, y ubica la interanual en torno a los 249,9%. Estados Unidos, por su parte, luego de 3 meses de tasas mensuales negativas, experimentó un aumento también en enero, coincidente con el comportamiento de otros países en la región y el mundo, de 0,5, en donde hay luego una reducción pronunciada de transporte, donde combustibles es el más importante. Es cierta volatilidad en el último periodo, pero se ubican en terreno negativo. Los alimentos se vienen moderando con un crecimiento del 2,6 interanual, y la inflación está más estable y se ubica a enero en 3,1%. En el caso de la zona euro, una variación mensual negativa del 0,4%, donde tanto los alimentos como los transportes están mostrando moderación en el ritmo de comportamiento. Alemania, por su parte, con fuente su Instituto de Estadística, reveló un aumento del 0,2% por segundo mes, y ubica su inflación total en torno al 2,9%, en donde tanto los alimentos como el transporte se han moderado también en su ritmo de crecimiento. China, que subió en términos mensuales por segundo mes consecutivo, ubica sus tasas interanuales en terreno negativo, 0,8, al igual que transporte y alimentos.
Combustibles ha sido uno de los productos que ha incidido, digamos, en términos negativos en el resultado del mes en el país, en Paraguay. Hemos notado ajustes que se han venido dando en los distintos emblemas, a partir de los ajustes que se dieron también en el emblema estatal. Y al comparar ese resultado mensual con el resto de los países, podemos notar que en general la mayoría de ellos también han experimentado tasas negativas. De hecho, la tasa negativa con datos de enero o más negativa le correspondió a Perú, Ecuador y Paraguay entre los tres países, digamos. Como decía, la mayoría de los países ya presentan disminuciones de precios respecto al mes anterior, a diferencia de Argentina y Colombia, que siguen con aumentos, principalmente Argentina de manera importante, como vemos acá, 48%, Colombia y Alemania con aumentos más moderados, 3,8 y 0,9 respectivamente. Esto es la variación mensual. En términos interanuales, la mayoría de los países también marcan disminuciones respecto a hace un año. En este caso, la mayor caída se viene dando en Paraguay, seguido de Perú, Estados Unidos, Ecuador y zona euro, mientras que Argentina y Colombia son los que también lideran los aumentos más importantes, seguidos de Brasil y Uruguay, pero en menor medida. En cuanto a los índices de precios de alimentos de la FAO, podemos observar que los mismos se mantienen relativamente estables con crecimientos, en este caso en terrenos negativos. Los alimentos en su conjunto han disminuido un 10,4% respecto a los precios de hace un año. Dentro de los alimentos vemos que la mayoría de ellos se mantienen en torno al, al, al 10%. En este caso, los aceites tienen una disminución interanual del 12,8. Vemos que los lácteos caen un 17,8 y la mayor caída en este caso se observa en cereales, 18,6. Un producto que sigue, digamos, aumentando es el azúcar, y en este caso se ubica en 15,9%. Ponemos a disposición las variaciones mensuales, en este caso el dato a enero, donde la variación mensual y acumulada son las mismas por ser el primer mes del año. Y se puede observar justamente que en términos interanuales, los alimentos que vienen cayendo por caída, principalmente lácteos, cereales y aceites, en menor medida carne y azúcar con crecimiento del 15,9%, como pudimos ver. En el entorno interno observamos las distintas medidas de tendencias de la inflación, así como la inflación. Como habíamos dicho, podemos notar acá que sigue mostrando signos de moderación y indican que los precios están aumentando más lentamente que antes. En este caso, podemos observar que nuestra inflación está en torno al 2,9% interanual. La subyacente, que excluye las frutas y verduras, se ubican en 2,6. La subyacente X1, que además de excluir, de excluir las frutas y verduras, excluye los servicios tarifados y los combustibles, se ubican en 4,6. Y ahí puede notarse justamente la incidencia en el resultado del interanual total de justamente las frutas, o sea, aquellos rubros volátiles de la canasta y los combustibles. Y por ello es que la X1 se ubica, digamos, levemente por encima de la meta en 4,6%. El IPC sin alimentos y energía en 3,5% y el libre sin frutas y verduras en torno al 2,7%. Justamente lo que decíamos, ¿verdad? Las diferencias que existen entre el comportamiento de la subyacente X1 y la inflación total se puede notar justamente al observar las variaciones, además de los otros indicadores de tendencia, también de alimentos, servicios y combustibles, que habíamos visto que eran los sectores que más habían incidido en el comportamiento pasado de la inflación y los que también en la medida que se fueron moderando inciden en el resultado del mes de febrero, ¿verdad? Justamente lo que decíamos, el tema de combustible,
que presenta en este último periodo a febrero un 15,6% de caída interanual. Los alimentos que se mantienen relativamente estables tuvieron un incremento en el último periodo con una moderación en el último mes, se ubican en 7,4%. También observamos todos los meses el comportamiento de los rubros volátiles de la canasta. En este caso podemos observar cómo lo que tiene que ver con las frutas y las verduras continúan aumentando. En el último mes lo hicieron a un ritmo del 10,1%, aunque en enero habían aumentado un 20% en términos interanuales. Y se puede observar que, bueno, los niveles se mantienen elevados y se ubican en el índice se ubica en 140,1. Los principales, las principales incidencias en la inflación mensual, como habíamos dicho, un comportamiento mixto, en donde los servicios representaron la mayor incidencia en términos mensuales, 0,3 puntos porcentuales positivos, mientras que las frutas y las verduras compensaron ese aumento y representan 0,3 puntos porcentuales de incidencia negativa, ¿verdad? También inciden positivamente los alimentos sin frutas y verduras, 0,1 puntos porcentuales, y en el caso de las incidencias negativas, la energía en 0%. En términos interanuales, la mayor incidencia en el comportamiento del mes, que es 2,9%, se da justamente en alimentos sin frutas y verduras, servicios y en menor medida los bienes, como vemos 1,7, 1,2 y 0,8 puntos porcentuales en el resultado del mes. Las frutas y verduras en 12 meses representan 0,4 puntos porcentuales positivos y compensan, digamos, ese aumento, el comportamiento de energía, principalmente combustibles, con una incidencia de 1,3 puntos porcentuales en el 2,9 del resultado. En el mercado doméstico, vemos cómo ha venido evolucionando mensualmente los precios de la carne con la volatilidad que le caracteriza, luego de aumentos que se habían verificado en noviembre y diciembre. En noviembre en torno al 2,4%, en diciembre la tasa fue del 4,8%, verificó en el último mes una disminución en su conjunto, la carne vacuna verificó una disminución en su conjunto 1,5%, y se puede destacar que es una situación que se da prácticamente en todos los años, ¿verdad? Al resaltar el comportamiento de los meses de febrero de los años anteriores, vemos cómo siempre muestra aparentemente una reducción, o sea, es como una reversión del resultado del mes anterior, y eso puede notarse en los distintos febreros de los años que estamos comparando, ¿verdad? Con una situación que suele darse luego de los aumentos de precios que se dan en diciembre por las fiestas, y en enero, y posterior, digamos, moderación en el mes de febrero. El resultado del mes estuvo principalmente influenciado por disminuciones de aquellos productos de la carne para asado, como habíamos dicho, ¿no? Acá, al observar el comportamiento por cortes, vemos que la mayor disminución se dio en términos mensuales, por ejemplo, en la costilla de primera, costilla de segunda, también el vacío y en menor medida la falda. Sin embargo, han aumentado lomo, en este caso, y carnaza de primera, carnaza de segunda en ese orden. Con este 1,5 de caída mensual de la carne vacuna, en el año el aumento es del 3,2 y en 12 meses 7,7%. Como habíamos visto el mes pasado, el aumento fue del 4,8%, y también aquellos productos como las costillas y vacío parecieran ser los productos más volátiles dentro de los cortes vacunos, y fueron también los que habían incidido en el resultado del mes.
En el mes de diciembre el aumento fue el 1.9%, en donde también estos fueron los productos de mayor incidencia. En cuanto a los sustitutos de la carne vacuna, hablamos de los cortes de ave y cortes de cerdo. Los resultados de la recolección de precios justamente muestran que en el último mes la variación mensual fue del 1.8 en el caso de carne de aves. Principalmente la pechuga y puchero de pollo, como podemos ver, en menor medida el pollo entero, el muslo y la alita, pero todos con aumentos, o sea, todos los cortes con aumentos en este periodo. En los 2 meses del año acumulan un crecimiento del 3.7 y en 12 meses el aumento es del 3.3%. En el caso de cerdo, tuvieron una disminución en el último periodo, estamos hablando de un 0.4%, en el año un 0.8% y en términos interanuales 12.9% de aumento. El mes pasado, carne ave, a ver, el pollo había subido un 1.9%, el cerdo lo había hecho en un 1.2% y en diciembre fue 1.4% para carne y 2.9% para cerdo. Otros productos representativos también dentro de la canasta, estamos hablando de productos panificados y lácteos, se mantuvieron relativamente estables con crecimientos en torno al 6.6% para los lácteos y 3% para los panificados, mientras que aceite continúa mostrando una reducción en los precios y digamos que a febrero la caída ya es del 8.7% respecto a febrero del año pasado. Otro de los productos que viene mostrando una tasa negativa importante es la de aceites y viene mostrando caídas consecutivas prácticamente desde inicios del año 2023. Y se observa la mayor caída justamente ahora en febrero del 2024 del 2.7%. Estas son unas caídas luego, obviamente, de los aumentos importantes que se habían dado a inicios del 2020 y se tradujo eso hasta finales del 2022 aproximadamente. En cuanto a los distintos tipos de combustibles que en el mes habían experimentado en su conjunto una disminución del 0.5%, vemos que la mayor disminución en este caso se da nafta, en este caso nafta común, 1.4 en términos mensuales, y nafta super, en menor medida el gasoil aditivado, prácticamente nada, el gasoil común no sufrió variaciones, y el gas de uso doméstico en 0.2 negativo. Como habíamos visto, con este resultado en el año, o sea, en los 2 meses, la disminución es del 2.7%, pero en 12 meses la disminución es del 15.6%. El mes pasado también había disminuido en torno al 2.2%, en donde también la nafta super, en este caso el gasoil, también tuvo un pequeño ajuste a la baja. Y también en diciembre la disminución fue del 2%. En cuanto a la proporción de variaciones positivas, notamos que el 47.5% de los productos de la canasta registraron variaciones de precios positivas en febrero. Y al comparar con el promedio de los febreros del 95 al 2023, esta está levemente por debajo, dado que en promedio fue 47.8%. Y en el promedio total mensual es 44.6%. Es decir, esta variación se encuentra levemente por debajo de la variación promedio de los meses de febrero, pero por encima de las variaciones del promedio total. En cuanto a los reportes puntuales, las mayores incidencias positivas y negativas se observan ordenadas por incidencia, en donde las frutas frescas y educación de nivel primario, estamos hablando de matrículas, fueron los que mostraron la mayor incidencia positiva. En el caso de las frutas aumentando un 12.5 y educación de nivel primario un 6.5 también. Los huevos destacan con aumentos importantes en el mes, con las mayores incidencias positivas, mientras que hortalizas y tubérculos frescos con caída del 13.1% y la carne vacuna con la caída del 1.5%, como podemos ver, representan las mayores incidencias negativas en este caso, y seguido combustible, adquisición de automóviles, aceites y harinas para el caso de las incidencias
negativa. Ordenados por tasas, las mayores tasas en febrero se dieron en hortalizas, transporte aéreo y aceite. Y estamos hablando de las mayores tasas negativas, y los aumentos se dieron principalmente en huevos, frutas frescas y los gastos en educación de nivel postsecundario. En cuanto a las variaciones interanuales, la carne vacuna se destaca con la mayor incidencia, en este caso positiva. Estamos hablando de los resultados respecto a hace 12 meses del año, ¿verdad? Y las hortalizas y tubérculos frescos, así como la comida consumida fuera del hogar, con las mayores incidencias positivas, mientras que los combustibles líquidos para el hogar, estamos hablando de gas para uso doméstico, aceite, vacaciones de turismo, con las incidencias negativas más representativas en términos interanuales. Ordenados por tasas, combustibles, aceites, gas, vacaciones de turismo con las mayores tasas negativas, y transporte aéreo de pasajeros, azúcar, edulcorantes, sal y especias, pastas alimenticias y arroz con los mayores aumentos en 12 meses. Al ver los principales aumentos por rubros, habíamos dicho justamente que las frutas habían aumentado de manera significativa. Hablamos de los rubros volátiles, y ahí vemos, por ejemplo, que banana, zapallo, o sea, banana y piña, en este caso de las frutas, aumentaron en 38,1%, y la piña lo hizo en un 23,8%. También la naranja un 13,1% entre los productos con más aumento. Por otro lado, tenemos entre las verduras, productos hortícolas, zapallo, cebolla, con aumentos de 26 y 24% respectivamente, entre los productos que más han aumentado en este periodo por rubro. Mientras que con disminuciones importantes se ve a la lechuga, acelga y tomate, 46, 39 y 22% negativo en febrero, seguido de repollo, locote, zanahoria y carne, en este caso costilla de primero. En resumen, el resultado, digamos, del mes, se puede decir de que la inflación interanual total de febrero fue menor a la del mes anterior, y se ubicó en 2,9%. La inflación mensual fue del 0%. La inflación núcleo, por su parte, se ubicó levemente por encima de la inflación total, 3,2%. Y en el resultado mensual, la inflación núcleo fue de 0,2%. Este resultado se explica, como habíamos dicho, por aumentos, o sea, fueron comportamientos mixtos en donde hubieron aumentos, por ejemplo, en servicios. Hablamos principalmente de servicios de educación, en torno al 3% de aumento, ¿verdad? Y hay también disminuciones en bienes alimenticios, sobre todo hortalizas y carne vacuna, en torno al 0,4%. Otros productos que presentan disminuciones, como habíamos visto, combustibles lo hicieron un 0,5%, huevos, perdón, en este caso son las principales disminuciones se dieron en combustibles y carne vacuna, 1,5%, mientras que huevos aumentó un 13,4%. La inflación interanual sin frutas y verduras fue la mayor de enero y continúa por encima de la meta, como habíamos visto cuando revisábamos el comportamiento por agrupación, y en términos interanual se ubica en 7%. Y la proporción de variaciones positivas fue en este caso del 47,5%, y se ubica levemente por encima del promedio histórico. En cuanto al contexto externo, el petróleo Brent verificó una disminución en febrero del 2,5%, mientras que el WTI lo hizo en 0,5%. El índice de precios de alimentos de la FAO marca una reducción en términos interanuales del 10,4%, donde los cereales son los que más disminuyen, en torno al 18%. Entre los países, los que destacan, digamos, disminuciones en la inflación mensual, la zona euro en torno al 0,4 negativo. El resto de los países con tasas positivas, como habíamos visto, un poco mayores a las que venían experimentando en los meses previos.
con aumentos donde destacan Uruguay, Paraguay, Colombia y México con las mayores tasas en torno al 9%. Argentina, por supuesto, destaca con el mayor aumento, 19,3, y China con el menor en 0,3 en este caso. Con Perú, que fue 0,02 para el mes de enero.